Sigue la W. La noticia del día, también políticamente hablando del reinicio inminente de los diálogos con el ELN. Y por eso queremos mostrarles lo que hace pocos instantes dijo el presidente Gustavo Petro acerca de esta pues noticia que tendrá una labor muy importante con el comisionado de paz, Danilo Rojas, y también con el canciller Álvaro Leiva. Esto acabo de decir. Hemos hablado de la paz. Chile es país garante, de acuerdo a los protocolos del gobierno Santos, en las negociaciones de paz que en ese entonces se establecieron finalmente en La Habana, Cuba, y esperamos siga siendo un país garante en esos procesos de paz que están por reiniciarse. Hemos hablado del tema indígena, que es muy importante, de la experiencia colombiana, incompleta aún, pero importante como experiencia de dignificación de los pueblos indígenas, de los pueblos afros, de lograr lo que antes no existía, de ubicar la diversidad étnica colombiana como sujeto de derechos en la Constitución, y de lo que se ha avanzado, sus más, sus menos, frente a un proceso que en Chile afronta quizás los mismos problemas que tuvimos nosotros, y que es muy interesante observar desde nuestra lejanía y desde nuestra neutralidad allí, frente a las discusiones políticas que se adelantan al interior de la sociedad chilena. Más o menos, ese fue el resumen de nuestra Bien, conversación. ahí estaba dando algunos detalles de esa conversación, pero la noticia pues mucho más em, también precisa y sobre todo con posibilidad de ser la sede de estos diálogos, la dio Mauricio, el presidente de Chile. Sí, Andrea, porque nuevamente reiteró sus buenos oficios para que su gobierno sea garante en este reinicio de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Recordemos que ellos estuvieron en el gobierno de Michelle Bachelet también como país garante, y en este momento, pues nuevamente, Chile volvería a ser parte de este grupo de países que participan en este proceso de paz. Escuchemos lo que dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric. En esto creo que es importante clarificar lo que nosotros como Estado chileno le hemos planteado oficialmente al gobierno colombiano es nuestra disposición a colaborar de la manera en que el gobierno colombiano estime que podemos ser de mayor utilidad. Y eso, por ahora, se limita a continuar con lo que se había iniciado durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que es ser uno de los países garantes del proceso en la medida en que se retome esto que quedó en puntos suspensivos. Bien, esa es la noticia entonces, el reinicio inminente de los diálogos con el ELN. Y por eso a esta hora quiero saludar a Carlos Velandia, para que las personas también lo puedan ubicar. Él fue conocido como Felipe Torres, ex jefe de la guerrilla del ELN. Señor Carlos Velandia, gracias por acompañarnos a esta hora. Y bueno, ¿cómo recibe usted este anuncio del presidente Gustavo Petro? Andrea, muy buenas tardes. Un saludo para usted, para quienes la acompañan en la mesa de trabajo y a toda la audiencia. No, sin duda alguna, yo creo que el país puede exhalar una bocanada de aire, de alivio, al pensar que la paz total es posible y que cerrar el conflicto con el Ejército de Liberación Nacional, que es una asignatura pendiente que se ha venido posponiendo en el tiempo y por el contrario se ha prolongado el conflicto. Sí, es una necesidad de ahora y yo creo que estamos en las mejores condiciones para lograrlo y hacerlo. Sí, señor Velandia, hubo una fase exploratoria que duró 24 meses, después se iniciaron formalmente los diálogos de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, esto no se logró a su fin. Una vez llegó a terminar la presidencia el presidente Juan Manuel Santos, y con la llegada del presidente Duque, pues estos diálogos se congelaron, quedaron en nada. Retomarlos nuevamente podría volver a retomar
esa agenda que se tenía en ese momento. Se hablaba de por lo menos de 6 puntos, donde había la participación de la sociedad, la democracia para la paz, víctimas, también seguridad para la paz y también garantías para participar en política. ¿Esos diálogos se pueden retomar nuevamente con esa agenda que se llevaba hasta ese momento o habría que reiniciar nuevamente otros puntos? No, yo creo que no, yo creo que el gobierno del presidente Petro tiene la disposición de retomar la agenda donde quedó, el proceso donde quedó, y el ELN también se sentiría muy a gusto con esa definición, pero obviamente habrá que actualizarla a los tiempos de hoy. Ambas partes son conscientes. Antonio García, como el primer comandante del ELN, lo ha venido diciendo. No nos oponemos a que se haga un ajuste de la agenda porque los tiempos han cambiado. Sí, Por parte del presidente Gustavo Petro y también en sus entornos políticos, se ha dicho, los tiempos de antes no son los de ahora. claro. Ahora estamos en unos tiempos distintos, en un ambiente político diferente, donde se han tomado también unas decisiones políticas muy distintas y yo creo que el país está cambiando para bien y para propiciar una salida negociada del conflicto y sobre todo con una sensación de que en esta ocasión lo vamos a lograr. Sí, se puede lograr, pero hay otra pregunta importante y es la relacionada con los procesos penales. La Fiscalía General de la Nación continuó con estas investigaciones, incluso con algunas imputaciones, declarándolos como personas ausentes y han avanzado. ¿Hay ambiente entre la Fiscalía y el gobierno del presidente Gustavo Petro para que estas investigaciones penales se suspendan nuevamente, no continúen las investigaciones para retomar así los diálogos de paz? Yo creo que debe generarse un ambiente de cooperación, obviamente, no de subordinación, porque es imposible. Los poderes públicos aquí están separados y Claro. cada uno es autónomo respecto del otro, pero en el sentido en que hay unos propósitos del orden nacional, hay un interés nacional por lograr la paz total, yo creo que debe haber una disposición a la cooperación entre los distintos poderes públicos. Sí, señor Carlos Velandia, quien estuvo en esta guerrilla y fue jefe del ELN como Felipe Torres. ¿Qué puede llegar a ser distinto o qué tendría que pasar para que sea distinto esta vez este diálogo de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro? Ya que en el pasado, pues esto ha fracasado, sobre todo cuando Juan Manuel Santos hizo este diálogo con la guerrilla de las FARC, que muchos creyeron, bueno, si no es acá, pues más adelante va a ser muy difícil, porque si la guerrilla aceptó y el ELN finalmente pues no se dio y después se enfriaron estos diálogos, se rompieron relaciones también por la crítica de que seguían cometiendo atentados al medio ambiente, con los oleoductos, incluso también con la afectación y la pérdida de vidas humanas, como el atentado en la Escuela General Santander. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que esta vez sea distinto? Yo creo que primero que todo que el Ejército de Liberación Nacional tome conciencia de que ha habido un mandato de carácter popular, en el sentido de que mayoritariamente la sociedad colombiana que acude a las elecciones, que considera que a través de los medios democráticos es posible propugnar por transformaciones y por reformas muy importantes, le ha dado el voto de confianza, ¿sí?, a un candidato, ¿sí?, a Gustavo Petro, que viene de las izquierdas, que tiene un origen en un movimiento insurgente que fue el M-19 y hoy por hoy sí, tiene un programa de gran avanzada, de gran compromiso social, y el ELN debe entender que cuando el pueblo habla, el pueblo manda. Esta es una consigna del Ejército de Liberación Nacional. Yo los invitaría a que reflexionen un poco sobre eso. En segundo lugar, creo que un buen comienzo y en cierta forma una manera de saludar este cambio que ha hecho el conjunto del país o que está haciendo el conjunto del país debiera iniciarse con un cese unilateral del fuego por parte del ELN y propiciar que el gobierno responda con reciprocidad. Si así fuese, tendríamos una suerte de bilateralidad. Las dos partes que actúan de manera concurrente generan una situación virtuosa
de cese bilateral de fuegos sin la necesidad de sentarse a una mesa a discutir y discutir y discutir, porque en eso se les puede ir el tiempo que perfectamente podrían aplicarlo en acercarse al final del conflicto armado. Carlos, ¿usted cree que si en esta ocasión el ELN no acepta ese proceso de diálogos de paz y no se llega a algo mucho más concreto para que se pueda cesar esas hostilidades y también, pues, sí, escuchar políticamente lo que ellos tienen que decir, pero que se dejen las armas, que finalmente es el propósito de un diálogo de paz, ya después no va a suceder? Históricamente, esta es una oportunidad que usted la ve como única o que también debería tener en cuenta el ELN para que se siente a negociar, sobre todo porque hay quienes dicen que pues ellos se quedaron como suspendidos en el tiempo con una ideología todavía de los años 50, 60, pero que el país ha cambiado y que también necesita diálogo para avanzar. Así es que yo creo que aún la oportunidad en términos históricos que se abrió en el año 2010 aún no se ha cerrado. Alcanza una vitalidad luego de una suspensión de 4 años que ocurrió durante el gobierno anterior con el presidente Iván Duque Márquez, donde no fue posible hacer ningún tipo de avance. Ahora hay la voluntad y la disposición para hacerlo, con el propósito de cerrar el conflicto, en el marco de una política mucho más amplia que se ha denominado la paz total, que significa la paz con todos, que yo creo que es el propósito más ambicioso al que haya aspirado gobierno alguno en toda la historia. Antes hablábamos de la paz completa, de completar los esfuerzos, de cerrar el conflicto armado, pero ahora se plantea la paz absolutamente con todos los actores armados y yo creo que es una aspiración legítima y también creo que esto es posible lograrlo. Ahora, el ELN tiene también esa aspiración y lo ha expresado públicamente. En la medida en que tenga un interlocutor del otro lado en la mesa, sí está dispuesto a avanzar para cerrar el conflicto. De modo pues que yo creo que las condiciones están dadas. No puede haber más pretextos de ninguna índole. No puede haber más pretextos, nos dice Carlos Velandia, pero mire, retomemos las palabras del presidente Gustavo Petro acerca de esta noticia, el diálogo que se reinicia con el ELN, que ya pues parece ser algo inminente y que dentro de pocos días nos darán muchos más detalles. ¿Qué es lo que hay en concreto? El deseo de continuar los procesos iniciados en el gobierno Santos y enriquecerlos. Primero, cumpliendo con los que se firmaron, los procesos con las FARC. Segundo, continuando los interrumpidos. Uno, el ELN, y uno muy incipiente que no alcanzó ni a sentarse en una negociación jurídica, que es diferente, la del Clan del Golfo, porque el fiscal de la época tampoco lo permitió. Esas negociaciones políticas y jurídicas tienen un protagonista central. Saludamos a esta hora también a León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. Señor Valencia, bienvenido a Sigue la W y bueno, ¿cómo recibe usted este anuncio del presidente Gustavo Petro de retomar nuevamente los diálogos de paz con el ELN, teniendo en cuenta que se reiniciarían nuevamente desde el punto en el que quedaron? Pues es que yo creo que eso se ha convertido en una obsesión del presidente. Ayer, en el decálogo que anunció, el primer punto de ese decálogo era la negociación, la paz, conseguir la paz total. Entonces creo que está en esa línea y eso pues es un momento afortunado para el país, que diga además que va a continuar lo de Santos, porque continuar lo de Santos es estar en un punto adelante y no empezar de cero. Y en eso, con el ELN, ya había una cosa avanzada, porque yo estuve en La Habana 10 días antes de que terminara el gobierno Santos, cuando a las carreras querían, digamos, firmar un cese bilateral al fuego y a las hostilidades para dejárselo al presidente Duque. Y bueno, no se pudo. Al parecer hubo una interferencia extraña de Angelino Garzón, que le dijo al ELN que no firmara nada con
Duque con Santos, que Duque le iba a ofrecer una cosa muy interesante. Y al parecer, pues eso fue uno de los factores que obstaculizó ese acuerdo. Pero hay un punto de partida importante. Yo vi las ideas del acuerdo cese bilateral de hostilidades y ya estaban en un 80% los acuerdos de cómo serían los protocolos para ese cese bilateral de hostilidades. Sí. Señor Valencia, han pasado 4 años desde que estos diálogos se enfriaron y las condiciones han cambiado. El ELN continuó con sus acciones terroristas, no es un secreto todo lo que han hecho en varios departamentos del país. ¿Se debe cambiar algunas de las políticas que se estaban adelantando en estos diálogos de paz o definitivamente se debe retomar creyendo en la voluntad de ellos de un cese al fuego y el cese de hostilidades, tal como usted lo acaba de decir, que ya iban avanzadas por lo menos en un 80%? Pues las cosas han cambiado. Yo creo que hay que hacer las cosas más rápido, primero, porque el país está en otro ambiente. Eh, y bueno, es que esto fue un desastre completo, porque el presidente Duque no hizo ni la guerra ni la paz, ninguna de las dos cosas. Eh, Porque pues el ELN creció, se expandió en los lugares, consiguió más dinero, y bueno, no fueron capaces de trancarle al ELN, pues, el gobierno. Y tampoco lo metieron, prosiguieron el acuerdo de paz, tenían una justificación por el ataque a la Escuela Santander, pero es que cuando se dio ese ataque a la Escuela Santander ya había pasado mucho tiempo, en la cual prácticamente el gobierno no hacía ni decía nada, porque estaba exigiéndole al ELN que hiciera la paz antes de sentarse a negociar. Entonces eso no es posible para ningún grupo. Lo de ahora es muy bueno porque digamos que el gobierno tiene los más expertos negociadores de la historia del país en su seno. Es que ahí están, pues, imagínense, Álvaro Leiva, que lleva 40 años participando en negociaciones de paz, Iván Cepeda, Roy Barreras, toda esta gente sabe mucho. A mí en la fundación me dijeron un día hace poco, hombre, hagamos como una propuesta de paz, para que, digamos, el ELN y el gobierno se sienten. Y yo les dije, oiga, no le vamos a enseñar al papá serio. Esa gente sabe, pues, sobre la paz, todo. Nosotros lo que tenemos que hacer es el seguimiento de ese proceso y en algún momento ayudar con nuestras opiniones si nos las piden y estar opinando sobre todo en los medios para buscar, digamos, que se cree un ambiente de negociación. Pero hay todas las condiciones para eso. Y también el ELN pues ha participado en tantas negociaciones. Es que Pablo Beltrán, ¿cuánto tiempo lleva participando en negociaciones? El mismo Antonio García. Entonces, ellos todos saben del tema mucho. Ahora, Sí. es un tema de voluntad y la voluntad se construye sobre la base digamos, de los gestos mutuos. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es cumplir el protocolo que no cumplió el gobierno de Duque, porque eso es un acuerdo de carácter internacional y debe cumplirlo para que los del ELN regresen al país a meterse en la mesa de negociación. Lo segundo es que debemos a meterlos ya una vez en el diálogo nacional, en el acuerdo nacional que está convocando Petro. Y lo tercero es que hay que entonces perfeccionar ese cese al fuego y sacar, digamos, el momento de violencia del ELN de la agenda para que en la opinión pública no hayan pretextos, porque va a tener enemigos esa negociación. Sí. El uribismo nunca se queda callado frente a esas negociaciones. Sí, León, usted pues conoce bien al ELN. Hace muchos años, pues usted pasó por allí, ideológicamente usted dijo, no, pues dejo todo este tema para dedicarme a pensar políticamente el país y por eso también desde esa investigación social usted ha podido entender estos grupos armados. Pero quiero preguntarle si, como dicen los detractores del gobierno de Gustavo Petro, entonces esta vez sí puede llegar a ser exitoso porque lo que se les va a dar es impunidad y que entonces esto va a ser diferente al gobierno de Iván Duque, al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, incluso de Juan Manuel Santos, que tampoco pudieron llegar a nada, aun cuando sí se desmovilizó la guerrilla de las FARC. ¿Qué responder frente a quienes dicen esto? Que va a haber paz, pero ¿por qué va a haber impunidad? No, el mundo ha cambiado mucho. Ya hay digamos, unas
tendencias internacionales muy concretas, que la recogió la JEP y la Comisión de la Verdad. Ya no es posible las amnistías generales e incondicionales que, por ejemplo, dio el presidente Belisario Betancur. Eso ya no es posible. Como tampoco es posible, incluso más atrás, la de Frente Nacional, que ni siquiera se habló nada de amnistías. Eso hicieron el acuerdo en Siches, Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, y ni siquiera mencionaron que después de 250.000 muertos, habría que ni siquiera decir verdad, memoria, juzgar a nadie, ¿no? Hicieron el acuerdo de Frente Nacional y se empezaron a gobernar juntos los liberales y conservadores después de matarse todos los 50 años en ese siglo. En la de Belisario entonces ya fue una amnistía general e incondicional, hasta ahí llegamos, y en la de, ya en la de los 90, se decía así, amnistía e indulto, pero excluyendo el secuestro. Ahí ya había un paso distinto. Y luego llegamos a estas del acuerdo de paz con las FARC. Es una justicia transicional, nació en el sur del continente para tramitar, digamos, el paso de las dictaduras a la democracia. Ahí nació esa corriente internacional. Y hoy en día se ha aplicado en muchos países del mundo. Esa justicia transicional es la que hay, es lo que hay, y en eso hay que discutir sobre ese tema. La justicia transicional la critica mucho la derecha, porque dice que es impunidad. Pero a veces no le gusta a la guerrilla. Las FARC fueron a Cuba a sacar una amnistía general e incondicional. Yo hablé con ellos mucho. Dije, nosotros no vamos a someternos a tribunales, nosotros no vamos a hacer eso. Al final tuvieron que aceptar someterse a tribunales. Pero fíjense cómo es la vida. Y ahora muchos de los políticos, los militares, los terceros en el conflicto, empresarios, pues algunos van a tener que concurrir a esa justicia voluntariamente, porque esa justicia les ofrece alternativas a ellos, a gente que participó de alguna manera o fue determinador de crímenes muy importantes. Es que en Colombia, pues imagínense, 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales llamados falsos positivos. Uribe carga con eso, la fuerza pública carga con eso. En algún momento tendrán que ir allí y ya están yendo los generales de la República en ese campo. Entonces la justicia transicional puede ser un camino, y va a ser un camino que tiene que empezar a ver, digamos, el propio ELN. Eso es una de las cosas que tiene que mirar el ELN. Y sí, el ELN, pues, tiene también que venir a la verdad. El señor Leiva les ha dicho que puede armar una subcomisión de la verdad para ellos. Pues es como una propuesta de Leiva. Pero sí, yo creo que todas esas cosas hay que contar con la historia, con lo que viene de atrás. No se puede empezar de los años 50, ni se puede empezar desde el proceso de Belisario. No, porque además nunca acabaríamos de solucionar todo. Hay que empezar desde el proceso pasado y ver cómo se ajusta a eso. Imagínense que el señor Rodolfo Hernández en la campaña política dijo, lo que hay que hacer es un otro sí al proceso de paz de las FARC. Bueno, los que contratan con el mundo privado o con el mundo público saben bien que es un otro sí, en un otro sí cabe todo. Pero esa era una propuesta graciosa de Rodolfo Hernández, que pues es un empresario. Sí. Pues León Valencia, muchas gracias por darnos luces de lo que puede venir. Una pregunta final que le tiene Mauricio, importante sobre este tema. Quería preguntarle, usted hacía referencia sobre que el ELN negocie un sometimiento a la justicia transicional. ¿Esto debe ser con la misma jurisdicción especial para la paz o se debe abrir otro tribunal para esta guerrilla? Es que este tribunal de la JEP tiene 15 años de funcionamiento, ya lleva 5. Entonces, o 4, no sé. Pero entonces le queda mucho tiempo para hacer ese proceso. Bueno, habrá que ver, pero eso lo tendrá que examinar el ELN, pero esa va a ser la primera oferta que tenga, porque de justicia, porque en eso vamos acá en Colombia. Y esa justicia transicional, pues, digamos, tiene ya un funcionamiento y un proceso. Entonces, nosotros, en el caso mío, yo me salí con amnistía
general y indulto, excluyendo el secuestro. Con eso salí, con eso negociamos. Nosotros tuvimos que dejar 20 compañeros acusados de secuestro en la cárcel durante muchos años, pagaron sus condenas o salieron libres después de procesos, pero tuvimos que hacer eso. Sí. Eso ya no es posible, ni siquiera que solo excluyan, digamos, para eso, pero incluso les fue más bien, les está yendo más bien a las FARC en el tema de justicia frente al secuestro, porque ya lo habían excluido incluso de cualquier labor de Sí. indulto de amnistía. Entonces, en eso estamos. Carlos conoce mucho el ELN, lo conoce más que yo, porque yo estuve en una parte en el ELN en una historia, pero él tiene una historia muy larga y además es una persona respetada ya, es una persona que digamos, sobre el cual tiene una visión distinta, porque a él fue capturado y pagó Claro. cárcel por el ELN y ha sufrido mucho por esa organización. Y bueno, afortunadamente llega este momento y nos cogen unos años avanzados, Carlos, ¿no? A nosotros. Sí, sí, y ya Yes. Mauricio, sí, adelante, Carlos. Sí, así es. Gracias, León. Te saludo. Sí, obviamente yo creo que hoy por hoy el ELN tiene grandes acumulados, experiencias, conocimientos, pero también hay una sociedad que se ha empoderado de la paz y también quiere y va a ayudar a que este proceso se finiquite y se cierre para fortuna de todos los Don colombianos. Carlos, ¿y Yo usted, creo, usted ha tenido la dale. oportunidad de hablar con los integrantes del ELN que están en Cuba? ¿Ha tenido algún tipo de acercamiento para saber si había expectativa o no de retomar estos diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro? No, ninguna. No hemos tenido intercambios directos, pero por lo general pues yo leo lo que ellos escriben y ellos leen también lo que yo escribo y lo que yo digo, y tenemos también interlocutores comunes en la sociedad, en los ámbitos políticos, de modo pues que allí conocen lo que yo pienso y yo conozco también lo que ellos piensan. O sea que seguramente escucharán esto que usted nos ha dicho aquí, Carlos Velandia, donde usted dice, Totalmente, totalmente. donde dice que será Y en cierta importante forma este también, momento. Ujú. también lo digo para que ellos lo escuchen con ese propósito. Es una comunicación que yo creo que es útil y yo creo que también los medios pueden propiciar este tipo de conversaciones para poder cruzar mensajes propiciatorios. Y yo creo que algo que decía León, nosotros podemos contribuir a crear ambientes positivos. Y en eso yo tengo toda la disposición a contribuir a crear ambientes positivos, no a enredar la pita. No enredar la pita de lado y lado, porque cada sector que va a De sentarse a acuerdo. dialogar, en cada punto de la mesa tiene un pedacito de esa pita que necesitamos que se desenrede pronto por el bien del país para que nos concentremos en otros temas. Muchas gracias, Carlos Velandia, ex jefe del ELN. A ti y a tu disposición. Y hasta pronto. Muchas Adiós, gracias. León, que esté muy bien. Hasta luego. León, muchísimas gracias. León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. En esta noticia importante, Mauricio, que va a tener desarrollo con el Sí. canciller y con el nuevo comisionado de paz. Nosotros hacemos una pequeña pausa porque es el momento también de conectarnos con la tributaria de Petro. Muchos comentarios, ya les vamos a leer todos sus opiniones, pero además Paola nos va a contar los detalles de lo que viene de discusión en el Congreso de la República.